Las aplicaciones de Unity para realidad aumentada son bastante fáciles de configurar. Primero entonces tenemos nuestro paquete de Vuforia que nos trae los elementos necesarios para realizar. Son unos assets. También vamos a necesitar unos targets, que son estas tres imágenes que tengo acá de ejemplo. Y necesitaremos un soporte para el editor. Ya les explicaré cómo se descargan. Eh, Básicamente entonces en el Unity crearé un nuevo proyecto. Y en ese nuevo proyecto entonces una vez abierto debemos validar que tenemos el soporte ya instalado para realidad aumentada. Recordemos entonces que de Bufura, de Buforia, perdón, descargamos algunos elementos, ¿sí? Y tenemos como otras opciones para descargar y necesitaremos estar logueados para otras operaciones. Lo primero entonces será File, Build Settings, y acá en Build Settings, una vez que seleccionamos por ejemplo nuestro PC, le tenemos que decir Player, y en el Player los elementos que necesitamos son los XR Settings, y acá debemos ver si nos aparece o no Vuforia Augmented Reality. Si ustedes no han instalado esta característica, les saldrá un enlace el cual les permitirá descargar el archivo que les acabé de mostrar, alguno de estos dos, y simplemente tendrán que descargarlo, cerrar su Unity y instalarlo. Una vez que lo instalen ya van a poder ver esta característica, aunque dicha característica no es suficiente para validar que esté actualizado, ya que es obligatorio que esté actualizado como su controlador. Para eso entonces, luego de instalar, vamos a crear un Vuforia Air Camera que se instala básicamente de nuestro Vuforia Unity Package. Le puedo dar doble clic y voy a instalar absolutamente todos los elementos. Él me carga muchos elementos que de pronto no son necesarios, pero la primera vez que yo ejecute este package es realmente necesario realizarlo. Eh, si nos sale este aviso es porque la versión que nosotros instalamos de nuestro support está desactualizado. Ya les explico cómo la actualizan a la versión que ustedes tengan. Simplemente le dicen que ustedes han hecho un cambio y probablemente van a tener que crear un proyecto después nuevo que les permita utilizar las bondades del Bufura, del Buforia, perdón. Vamos simplemente a agregar un aire cámara. Si no lo ven desde el menú contextual de Buforia, aire cámara, pueden ir a Buforia Prefabs y en el Prefab van a ver el aire cámara. Cuando lo arrastran, entonces vamos a ver primero que ya no necesitamos el main camera, lo podemos borrar. Y en el aire cámara van a buscar el Open Vuforia Configuration, que les va a decir si su versión está actualizada o no. Como ven, en este caso no tengo la versión actualizada, entonces le debo decir Download Vuforia. Y eso me va a descargar un archivo comprimido que cuando lo descomprima, básicamente es mi otro archivo un poco más actualizado. Voy a cerrar mi Unity sin guardar y voy a instalar la versión más actualizada que 2018.2 que si no me equivoco es esta. Ya debo probarlo, voy a instalarlo y ya reinicio. Esta es de mayo y esta vamos a mirar. Es que estamos hablando del servicio, perdón, del contrato. Entonces voy a instalar y ya continúo.
Una vez que ya haya instalado el paquete actualizado y correcto, entonces lo único que necesito es volver. Entonces voy a ir una vez más a mi prefabricado, Aire Camera, que la voy a agregar, borro la cámara principal porque ya no la requiero, y en mi Aire Camera voy a ir a si no lo veo acá desde la configuración, entonces puedo ir a Windows, Vuforia Configuration. Parece que instalé el componente que no era, entonces es el otro. Debo regresar e instalarlo. Es muy importante que, como estamos como sobreescribiendo uno de los elementos, indiquemos la carpeta correcta, que en este caso tienen que validar dónde está instalada su carpeta del Unity, y ahí sí instalarlo de manera completa para volver a abrir su proyecto y validar que su versión de el controlador es correcto. Como no hemos guardado nada, pues no debemos tener temor de probar los elementos. Y como ven, entonces ya tenemos nuestro elemento actualizado. Recuerden, agregamos una Aire Camera, le decimos Open Vuforia Configuration y ya vemos que nuestro elemento está actualizado como tal. Adicional, como vemos, nos pide un AP Listen Key. Eso básicamente lo tenemos en nuestra cuenta de Vuforia. Tenemos que ir entonces a Develop, y en Develop, acá en Licencia Manager, vamos a decirle que construya una nueva aplicación. En este caso es AR001. Es recomendable que utilicen el mismo nombre de la licencia. En este caso, como son licencias de desarrollo, son gratuitas. Ingresamos y copiamos esta licencia que nos recomiendan acá, que nos recomiendan encriptar, pero pues no se hace necesario para nuestros desarrollos. Una vez que le demos clic para conectarla, tenemos que darle Add License o Add License, y pues básicamente, como vemos, él nos abre la página de manera correcta. Si no fuera correcta, nos mandaría algún tipo de error. Una vez que ya estamos acá, tenemos entonces que crear una base de datos. Como ven, no tenemos una base de datos aquí. No tenemos una base de datos, entonces es importante crearla. Nuestra base de datos es en esencia los targets que nosotros vamos a generar. Entonces al lado de License Manager aparece target y vamos a crear una nueva base de datos. Ya había construido una, pero no la había borrado. La creo, y acá entonces en esta nueva base de datos tenemos que agregar los diferentes targets, que pueden ser objetos, imágenes simples, objetos cúbicos, cilindros, objetos como tal reales. En este caso solamente van a ser imágenes, que son las imágenes que les mostré al inicio, que es el target 1. Y es bien importante que nos dejemos un momento para que veamos el tamaño. Por ejemplo, este es de 650. Entonces le voy a decir 650. No puede tener espacios el nombre. Voy a ir agregando las otras. Entonces mi target 2 mide 611. Recuerden que no puede tener espacios. Y vamos a ir a nuestra target 3, que no supe qué medida tenía, que es 216. Este asunto de los tamaños es bien importante para ahorita hacerlo en Unity. Las imágenes, como ustedes ven, tienen un rating dependiendo su calidad.
En este caso una foto, por ejemplo, tiene mucho más calidad que una imagen a blanco y negro tradicional de nuestros ejercicios de realidad aumentada. Aún así, con 3 estrellas es suficiente para que se reconozca de manera correcta. Una vez que tenemos esto, debemos descargar esta base de datos. Lo vamos a hacer para el editor de Unity, que nos va a descargar básicamente un asset. Una vez que lo tengamos ahí, le damos importar. Y una vez que le damos importar, quiero que acá en Target Manager, entonces van a ver que, bueno, ya, como ven, nos aparecen ya las 3 imágenes. Y acá entonces tenemos como que refrescar simplemente Air Camera, Open Buffer Configuration, y van a ver que ya nos aparece automáticamente la base de datos que creamos. Es muy importante también que antes de continuar ustedes verifiquen que el Camera Device es pues la cámara que ustedes tengan activa. Y ya con esto entonces podríamos, entre comillas, probar algún elemento. Vamos a tenemos algún error en la instalación de nuestro Bufora. Voy a cerrar y voy a volver a abrir para que no haya tanto conflicto. Como les dije, si eso ocurre y continúa ocurriendo, es por el problema de instalación. Entonces parece ser mejor en estos casos, en lugar de intentar solucionar el proyecto, parece ser mejor crear un nuevo proyecto, que como ven no es muy difícil de configurar. Ya con este nuevo proyecto entonces voy a repetir los pasos. Voy a borrar la cámara, voy a agregar una Air Camera. Le voy a decir que se importe esa cámara y lo que necesite, pero solamente nos va a importar lo que requiera, ya no desde el package principal, sino desde el que importó en la primera parte. Como ven, ahí hay menos elementos. Ya con este Air Camera voy a ir a Build Settings, selecciono la plataforma, le digo Player Settings y voy a activar mi Vuforia Augmented Reality. También voy entonces a este Air Camera, Open Vuforia Configuration, y aquí entonces voy a colocar la licencia que ya la tengo creada. Entonces le voy a decir que es esta licencia. Recuerden darle al botón Add License, aunque se les abra otra vez la página. Y nos falta la base de datos, que la descargamos, que básicamente este era este paquete. Lo voy a ejecutar y lo instalo, lo importo y refresco dándole clic a la cámara. Ya tenemos entonces nuestro elemento. Vamos a probar que funcione. Como vemos, ya reconoce la cámara, pero obviamente pues de momento no reconoce ningún elemento, pues porque no lo hemos agregado. Vamos a agregar entonces desde Vuforia, clic derecho, Vuforia, vamos a agregar una image, y esa image, como ustedes ven, es en este caso el target 3 que genera. Entonces, dependiendo del target, miren cómo cambian los tamaños.
Pero entonces vamos a comenzar por el target 1 y acá entonces le vamos a cambiar estos valores por 1. ¿Listos? Esto hace que tome la escala proporcional, incluso un 2 también sería válido. Básicamente escalamos de manera inversa nuestros modelos para no tenerlos que calcular directamente acá. Una vez que ya tenemos este image target, vamos a agregar dos más, los otros dos. Se pueden copiar o se pueden simplemente agregar desde Vuforia Image para las tres targets, cada una con un target particular, y recuerden cambiarle la escala a 1. Importante también que cambien la posición de los diferentes elementos. Entonces mi 1 lo voy a mandar para allá, mi 2 lo voy a dejar ahí y el tercero lo voy a mover para acá. Es bien importante que no queden sobremontados para mayor claridad en su proyecto. Y una vez que ya estén ahí, simplemente tenemos que agregar los objetos que pueden ser prefabricados, pero son objetos tridimensionales que nosotros vamos a organizar para cada uno. Entonces voy a crear un cubo que lo voy a resetear y lo voy a organizar sobre mi imagen 1 y lo voy a escalar un poco simplemente para organizarlo. Y es muy importante que este cubo esté hijo del image target 1. Voy a repetir el proceso con otros elementos, por ejemplo una cápsula. Obviamente estos pueden ser objetos animados o de otro tipo. Recuerden que tienen que ser hijos de la imagen que les corresponderá. La idea es que el tamaño sea como máximo el tamaño de nuestra imagen target. Yo acá lo hago un poco más pequeño, obviamente. Y una vez que ya tenemos estos elementos, entonces recuerden que tienen que ser hijos uno del otro. Cuando ya tenemos los elementos, entonces lo único que tenemos que hacer es probar. Tenemos nuestra cámara y yo voy a cargar mis imágenes desde el celular un momento. Vamos a probar cuál de ellos toma. Como ven, entonces está tomando uno de los elementos. Recuerden que varía mucho la calidad de la imagen, varía el brillo. Por ejemplo, que esto como está desde el celular, no necesariamente lo toma por el brillo que pueda tener. Vamos a probar el primero. Ahí está. Y como ven, entonces ya tenemos funcionales nuestras imágenes ahí de realidad aumentada. Obviamente fue una foto de este elemento, y como ven el elemento original, sin necesidad de ser foto, también lo reconoce, incluso más rápido y más fácil que como si fuera una foto. Eso es todo por el momento.